Buenos días. De nuevo, ¿qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo estáis? Vamos a continuar con Freud, ¿de acuerdo? Lo último que estuvimos viendo acerca del pensamiento de Freud, pues bueno, era un poco lo de la libre asociación, asociación libre, ¿no? Que era pues el tratamiento, ¿no? Que se lleva a cabo en el psicoanálisis, sustituyéndolo por el método catártico o la hipnosis, ¿de acuerdo? Y luego, pues estuvimos viendo em, lo de la resistencia del paciente, ¿verdad? Y la teoría de la represión, lo que reprimimos, lo que se reprime en el inconsciente, ¿no? Y entonces, pues bueno, nos habíamos quedado en que pues bueno, generalmente Freud asimilaba que toda esa represión era una represión fundamentalmente de determinados impulsos que tenía que ver, que eran de carácter fundamentalmente sexual, ¿no? Y es un poco lo que más se le ha criticado a Freud, porque Freud achacaba todo, finalmente, todo ese tipo de deseos reprimidos, etcétera, etcétera, a algo de carácter sexual, ¿no? Pero bien, vamos a ver algunas de esas cuestiones y algunas de las conclusiones que se llegan a las que llega el psicoanálisis, ¿no? Entonces, fijaos, vamos con las conclusiones y vamos a empezar a ver un poco eh, lo de las vivencias infantiles. Los síntomas sustituyen a satisfacciones prohibidas, lo hemos visto ya anteriormente. Vamos a ver hoy un poco lo del el complejo de Edipo, ¿vale? Que ya nos suena y vamos a verlo ahora un poquito. Bien, conclusiones. Continuamos. Conclusiones. Los síntomas sustituyen a satisfacciones prohibidas. Los síntomas de una enfermedad, de una neurosis, de un trauma, eh, sustituyen, se dan, brotan por satisfacciones prohibidas, es decir, por deseos que no se han cumplido, por impulsos insatisfechos que se han reprimido en el inconsciente, es decir, nos lo hemos prohibido pasarlos al inconsciente, los reprimimos y entonces al quedar reprimidos, esto ya lo hemos explicado, ¿no? Al quedar reprimidos en el inconsciente, brotan en forma de síntomas de la enfermedad, ¿no? Determinados, pues bueno, como ya estuvimos viendo el ejemplo, ¿no? A lo mejor el que el mismo ejemplo que estudió Freud, el de la histeria, ¿no? Con el ejemplo de la histeria, pues se puede ver que los síntomas de la histeria pues a lo mejor convulsiones, etcétera, sustituyen a satisfacciones prohibidas, por ejemplo, en este caso, según él lo explica Freud, a deseos sexuales no satisfechos, ¿no? Porque se reprimen por una moral muy rígida, porque no puedo desear eso, y entonces al quedar reprimidos se sustituyen por los síntomas, ¿no? Luego, esto ya lo vimos, ¿no? Otra de las conclusiones a las que llega el psicoanálisis es que las vivencias infantiles son fundamentales en la vida de las personas, pues dejan disposiciones imborrables. Probablemente para el psicoanálisis, para Freud, la mayor parte de cómo se va a configurar el contenido inconsciente ya empieza a estructurarse, se estructura fundamentalmente durante la infancia, ¿no? Tened en cuenta que todos nosotros, desde el momento en el que nacemos, todos nosotros cuando nacemos, tenemos una especie de prácticamente una mente en blanco, casi, ¿no? Que está por estructurarse, por configurarse, ¿no? Pero nuestra mente está prácticamente en blanco. Y entonces, todas esas vivencias que tengamos desde el momento en el que nacemos, durante toda nuestra infancia, como nuestra mente es muy receptiva, es lo que va a acabar configurando cómo va a ser nuestra vida
cuando seamos adultos, ¿no? Entonces esas vivencias infantiles son muy importantes, ya os lo expliqué anteriormente. La relación que tengamos con nuestros padres, la forma en la que nuestros padres van a configurar nuestro super yo o las normas morales o los límites morales que vamos a tener, ¿no? Entonces, eso es importantísimo en el psicoanálisis, el desarrollo infantil, porque dependiendo de cómo sea el desarrollo infantil, así será la vida psíquica de cuando seamos adultos, porque ahí es donde se va a configurar todo. Tened en cuenta que la mente del niño, de cuando somos niños o niñas, ¿verdad? Es absolutamente receptiva, no tiene nada, y entonces, dependiendo de lo que nos vayan enseñando, es lo que vamos a ver como normal. ¿Vale? Es dependiendo de cuáles sean nuestras vivencias, es lo que vamos a ver como normal. Si yo, por ejemplo, tengo 4 años y durante 4 años he estado durante, imagínate, ¿no? Imagínate, he nacido en el año 2014 y tengo ahora 6 años y he nacido en el año 2014 en Siria. Mi única realidad durante mis 6 años de vida es que la realidad se compone de bombardeos, de esconderme, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es mi realidad. Y eso es lo que voy a ver como normal y eso es lo que cómo se va a configurar mi mente y lo que voy a considerar, pues lo que sea normal o lo que no sea normal, etcétera, etcétera, ¿no? Así se va a configurar. Es decir, todo lo que viva durante la infancia es lo que va a determinar cómo sea mi desarrollo psicológico cuando sea adulto. Es lo fundamental, ¿no? Entonces, le da mucha importancia a las vivencias infantiles, el psicoanálisis. Tanto es así que, bueno, no lo vamos a ver directamente, vamos a ver una de las fases, que es la del complejo de Edipo, pero nos habla Freud, que esto también fue muy criticado, de una sexualidad infantil, ¿no? Una sexualidad infantil, pero no entendida como la sexualidad de la vida adulta, no tiene nada que ver, sino que también nosotros desde que somos pequeños, desde el momento en el que nacemos, ahí empezaría también, según Freud, ¿no? La primera fase, la primera etapa de la sexualidad infantil, pues como nuestro inconsciente se rige, funciona bajo un principio de placer, nosotros también desde el momento en el que nacemos, pues tenemos ese instinto es algo muy básico, ¿no? Todos nosotros, los seres humanos, pero ya desde el momento en el que nacemos, ahora también, ¿no? Pero todos nosotros, los seres humanos, nos basamos y la mayor parte de nuestros actos se rigen por un principio muy básico, que es el principio del placer, ¿no? Es decir, perseguimos el placer y huimos del dolor. Algo tan sencillo como eso. Si vivimos una experiencia dolorosa, tratamos de que no se vuelva a repetir. Si vivimos una experiencia placentera, pues la perseguimos para que se vuelva a repetir. Ya está. Entonces nosotros, del momento en el que nacemos, ya perseguimos eso porque es algo instintivo, ¿no? Perseguimos el placer y huimos del dolor. Entonces lo entiende como que eso de la sexualidad infantil, como que ya los niños cuando nacen ya tienen también ese instinto de perseguir el placer, ¿no? Y obtienen el placer también de determinada manera. Por ejemplo, no hay nada más que ver y además durante los primeros 6 meses, por ejemplo, nos habla Freud, la primera fase de la sexualidad infantil se daría durante los primeros 6 meses, de los 0 a los 6 meses, eh, como el bebé lo que busca fundamentalmente o su única forma de obtener placer es a través de la succión, ¿no? Que es a través, pues, o bien del biberón, o cuando está siendo amamantado, etcétera, etcétera, es exclusivamente, ¿no? Y entonces es algo que persigue continuamente, es la única fuente de placer que puede tener, ¿no? Entonces, bueno, pues se va desarrollando así la sexualidad infantil y le da mucha importancia porque son las vivencias durante ese desarrollo de la búsqueda de placer del niño, pues se dan varias etapas, ¿vale? Que no vamos a explicar, sino que nos vamos a centrar en una que es
fundamental, ¿no? Que es para Freud la más importante, que nos destaca que de todas las vivencias infantiles, la más importante es la del complejo de Edipo, o apuntadlo también, nos dice Freud que el complejo de Edipo es una de esas fases de la sexualidad infantil que se da entre los 4 y los 6 años de edad. Complejo de Edipo se da en los niños y apuntad que en las niñas lo llama el complejo de Electra, ¿vale? Los niños entre los 4 y 6 años viven esa etapa que Freud llama el complejo de Edipo, y las niñas de los 4 a los 6 años viven esa etapa que se llama complejo de Electra, ¿vale? Todo basado eh, un poco en la tragedia griega, ¿no? Fijaos, Freud pensaba que fundamentalmente es en esta época, la del complejo de Edipo, en la que creyó encontrar la base de la neurosis. Es donde se va a desarrollar es decir, si existe alguna resolución inadecuada de esta fase del desarrollo de la sexualidad infantil, del complejo de Edipo, no se desarrolla, no se resuelve correctamente, va a tener lugar luego en el desarrollo de la vida psíquica del adulto, probablemente tenga más facilidad para el desarrollo de algún tipo de neurosis, ¿vale? Voy a hacer un resumen muy rápido, porque ya lo conocéis, ya lo estuvimos explicando de lo que es el complejo de Edipo, o sea, lo que fue la tragedia de Edipo escrita por Sófocles, ¿verdad? Que nada, consistía, recordad, ¿no? Edipo era un niño que fue abandonado por sus padres porque fueron al oráculo y pensaba que le iban, y los padres en el oráculo le dijeron que ese niño iba a matar a su padre y casarse con su madre, ¿no? Entonces, bueno, al final le abandonan, intentan matarle le ordenan matar para que eso no se cumpla, y al final no le matan. Y bueno, acaba desarrollándose la historia de Edipo. Recordad que al final acaba, sin saberlo, casándose con su madre y matando a su padre. Bueno, no en ese orden, ¿no? Primero mata a su padre y luego se casa con su madre. Pues lo llama el complejo de Edipo porque lo que sucede durante esa etapa, nos dice Freud, es que se da una especie de, entre los 4 y los 6 años, el niño siente una especie de atracción y, bueno, sí, pues busca una cercanía, el niño más fuerte con su madre, es decir, con el progenitor del sexo opuesto, y siente un rechazo hacia el padre, es decir, hacia el progenitor del mismo sexo, porque le ve como una especie de enemigo contra, porque es la persona con la que compite por su madre, ¿no? En la niña se llamaría el complejo de Electra, pero bueno, el desarrollo psíquico es el mismo, ¿no? La niña sentiría una especie de cercanía, querría una cercanía, atracción, etcétera, por su padre, por el progenitor del sexo opuesto, y vería como un enemigo, como una enemiga, y sentiría un rechazo hacia su madre o hacia el progenitor del mismo sexo, ¿no? Entonces, esto es fundamentalmente lo que se da durante el complejo de Edipo, ¿vale? Conociendo ya la tragedia griega, pues sabemos que toma este nombre debido a lo que sucede durante la tragedia de Edipo de Sófocles, ¿no? Mata a su padre, es decir, le ve como un enemigo, se casa con su madre, es decir, siente como determinada atracción hacia el progenitor del sexo opuesto. Entonces, bueno, el próximo día lo vamos a explicar más detenidamente lo que es el complejo de Edipo. Y nada, pues como siempre, qué deciros. Agradeceros todo vuestro y nos vemos en la siguiente clase. Cualquier duda que tengáis, por favor,
hacédmela llegar. Os mando un saludo muy grande. Adiós.